en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, programas de Jorge Enríquez, que hoy no contamos en forma presencial con él, sí lo vamos a tener en algún momento. Programa del miércoles 11 de febrero, miércoles con el tiempo calentito, sin lluvia, pero con tal vez una sensación extraña que discutíamos acá con mi compañero de mesa, que es la sensación de que si bien la inflación pareciera estar detenida, pareciera que no existe una relación, por lo menos en la realidad palpable de la gente, entre la inflación y el aumento de las cosas de todos los días. Digo que es una sensación, más que nada. Yo no soy economista, ni lo quiero ser. Los economistas se echan a perder. Pero no me interesa. Un poco esto es... Vemos esto, la corruptela de la inflación y bueno, esperemos que todo esto se aclare. Sé que es muy difícil vivir lo que estamos viviendo los argentinos, porque es la primera vez que no gastamos lo que no tenemos. Entonces no inventamos moneda cuando no la hay, no prendemos la maquinita y con eso vamos parando la inflación. Que bueno, ahora viene la parte más difícil, porque bajar de 20 a 10 es fácil. Bajar de 3 a 2,5 es más difícil. Lo vemos ahí a nuestro director y fundador de este programa, Jorge Enríquez. Jorge Enríquez, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A Pablo, a Horacio y por supuesto a vos, Ricardo. Te estaba escuchando muy atentamente. Bien, buenas tardes a todos. Hola Jorge, hola Ricardo, hola Horacio. Hola Pablo. Hola Pablo, perdón que no te había saludado. Así que bueno, no, Jorge, yo lo vi. Jorge, ¿cómo andamos? Si tenemos alguna cosa para empezar, que quieras hablar. Me parece que muchas. Bueno, hay muchas. Te esperamos, entonces. Yo creo que un hecho muy auspicioso, más allá de la inflación, no sé, aquí estábamos hablando del tema de inflación. No lo alcancé a escuchar sobre el final, pero bueno, la inflación ha tenido un pequeño sobresalto este último mes. Es cierto que venimos de donde venimos, pero veníamos en descenso desde hasta mayo, y desde mayo hasta ahora la curva empieza a ser ascendente. Yo no sé, digo siempre, no se le puede pedir milagros al gobierno, pero también no anticipar pronósticos como que la inflación va a ser del 10% en todo el año, cuando ya casi enero se comió un 3%. Entonces yo a veces creo que la prudencia en esto es fundamental. El gobierno está aprendiendo a golpes, pero está aprendiendo. Digo que está aprendiendo a golpes porque esto de que surgió ahí en una reunión, hubo en un restaurante muy coqueto de sushi en Villa Crespo hace unos días, que yo me enteré no solamente porque creo que salió en algún medio, sino porque uno de los asistentes me dijo que Karina Milei había dicho a todos los diputados que los proyectos se votan y después se leen. Bueno, los que a lo mejor somos ñoños republicanos, ¿no? Pero esto me hace acordar a que cuando Cristina decía no se toca una coma, nosotros, digo nosotros porque lo veo a Pablo,
no solamente tocamos comas cuando venían proyectos del Poder Ejecutivo, que era nuestro, y que fue un gran Poder Ejecutivo, el encabezó el ingeniero Mauricio Macri, no solo, sino que en algunos casos llegamos hasta votar diferente. Y Pablo se acordará cuando entendimos que la ley de alquileres no era lo correcto y que iba a generar tanto daños para la retracción de inmuebles destinados al sector locativo, como cuánto iba a perjudicar también a los locadores. Eso se vio con el tiempo. Entonces yo digo, es bueno que hoy haya empezado a darse cuenta el gobierno que esto no es todo o nada. Logró un quórum de 38 diputados, un quórum que incluso concurrió a darlo algunos que venían de otras vertientes del peronismo, como el caso de Flavia Rollón. También hubo otros, como el caso de los diputados de Santa Cruz, Carambia y Gadano, creo, que esos senadores no dieron quórum y se alinearon con los otros 34. 38 senadores que no lo conforma solo la Libertad Avanza, sino que también recurrió al PRO, recurrió a la Unión Cívica Radical y recurrió también a los partidos provinciales, en una muestra que también las provincias existen, sobre todo en un sistema federal como es el nuestro. Esto me parece que es importante y también evoca un cambio de época. Este cambio de época se está dando que hoy se puede sacar una reforma laboral que no se pudo sacar en la época de Alfonsín por un escaso un voto, que no se pudo sacar tampoco cuando nosotros fuimos gobierno y que tampoco la pudo sacar Fernando de la Rúa. Todos gobiernos de corte no peronista o antiperonista. Creo que es una ley que es muy importante, pero el gobierno aprendió que tenía que claudicar en 28 artículos. Primero voy a hablar de lo que me parece que es a mi juicio, lo más negativo, es que hoy estamos asistiendo a un acto de violencia política tremendo, no sé si lo han visto por televisión, pero como militantes políticos, delincuentes, disfrazados de militantes, preparaban ante la mirada de los drones y de las cámaras de televisión bombas Molotov que después arrojaron sobre los policías. Yo, por la violencia que vi, creo que algún policía ha terminado seriamente lastimado. Y esto señala nuevamente que acá hay sectores que se oponen a cambios que son requeridos por todos, porque además sería absurdo que nosotros, que queríamos una reforma laboral, hoy nos estuviéramos oponiendo a la misma, porque sería ser oportunista. Y de eso, tanto el otro, hablo siempre de Pablo porque tenemos militancia política y hemos tenido la posibilidad de estar en un cuerpo legislativo como es la Cámara, y nada menos que la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que hay hoy un sector que no tiene la posibilidad de discutir salarios por gremios, que es mayoritario, son 12 millones, un poco más, 13 millones diría yo, de cuentapropistas, autónomos, profesionales, etcétera, y hay solamente 6 millones que pueden discutir esos salarios a través de sindicatos. La parte negativa de todo esto es que no se le ha tocado ni un solo peso a los sindicalistas, por eso creo que hoy este acto de violencia lo está generando más la izquierda que los propios sindicalistas, que siempre estuvieron muy, muy atentos a estas cuestiones, porque han logrado lo que querían. Los aportes sindicales, por ejemplo, van a seguir siendo y se van a mantener por 2 años. Las empresas siguen reteniendo la cuota sindical, hay un tope del 2%, que ya estaba. Estoy viendo los aportes, el aporte solidario, que era aquel que si vos no estabas sindicalizado, pero formabas parte de una empresa que sí tenía convenio colectivo de trabajo, ese aporte solidario te lo mantienen en el 2%, o sea que y este aporte evidentemente es sustantivo.
las obras sociales, la gran caja de los sindicatos, no se baja la carga patronal, se mantiene en el 6%. Entonces creo que todas estas cuestiones son las que a uno le parecen, atacamos el derecho individual, laboral, me parece perfecto porque, por las razones que voy a decir ahora, pero no tocamos lo otro, por lo cual muchos hemos peleado, como por ejemplo la declaración jurada que tenían que hacer los sindicalistas y que no lo hicieron. Hemos presentado proyectos con muchos diputados, Torello, me acuerdo uno que elaboré con Petri, con el actual diputado, ex ministro de Defensa, que señalábamos la obligación, porque si nosotros tenemos obligación de presentar declaración jurada de todos nuestros bienes, mínimamente se le tiene que pedir a todos aquellos que manejan haciendas públicas, sean estatales o no, porque un sindicato es una organización pública no estatal. Los aspectos positivos son muchos. Por empezar, vamos a terminar con este festival, que era la industria del juicio. A veces a uno le da bronca, porque yo ayer escuchaba hablar a algunos miembros del actual gobierno que hablaban de la industria del incumplimiento. Y yo me acuerdo que cuando transitaron por algún colegio profesional, uno hablaba de industria del incumplimiento, no, perdón, la industria del juicio. Y cuando yo hablaba de esto, se horrorizaban porque decían, vos no podés no defender la corporación. Y hoy, caso Petri anoche lo dijo, habló de la industria del juicio. Yo me quedé alarmado cuando lo vi en un programa de televisión porque dije, pero ¿cómo? Yo cuando lo dije me saltaron en la yugular. La industria del juicio existe y que me disculpen los abogados, sobre todo en un fuero donde la actividad prácticamente la lleva de oficio el juzgado. Y si no, pregúntenle a Recalde padre, ya fallecido, y Recalde hijo, si no existe la industria del juicio. Ahora las sentencias laborales se van a poder pagar, las grandes empresas hasta 36 cuotas y las pymes y mini pymes hasta 12 cuotas, siempre sin interés. Por otro lado, me parece también sustantivo que, por ejemplo, a los efectos indemnizatorios, se tome en cuenta el salario, y el salario lo define bien esta norma diciendo que el salario es lo que cobra el trabajador por mes, fuera los bonos extraordinarios, fuera la capacitación, fuera el celular, fuera el automóvil que le preste la empresa, eso fuera los útiles escolares, que en algunos es bastante importante, en algunos sindicatos, fuera todo esto porque no fuera de que no se lo van a seguir dando, sino fuera del alcance de indemnización, porque eso no forma parte del salario, sino que es algo que se le da a la empresa. Me parece también importante que los convenios colectivos ahora sean entre las empresas y que el convenio colectivo marco, en algunos casos no, cede frente al el convenio colectivo entre privados y empleados. Entonces, estas cuestiones me parece, el banco de horas, por ejemplo, ayer lo explicó muy bien la diputada, la senadora Patricia Bullrich, cuando claramente dijo, el banco de horas es, me parece razonable, una persona tiene que asistir a, no sé, un acto patriota, un acto patrio, mejor dicho, de su hijo. Y entonces ese día, por ejemplo, trabaja de 11 a 16, pero resulta que el acto patrio es de 8 a, pongámosle desde 11 a 1 de la tarde. Esa persona después, esas 2 horas o 3 horas, las puede compensar otro día, pero no es que cuando el acto patrio es por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 10, esa gente se tomaba todo el día de 8 a 14, y esto genera una desigualdad. Sobre todo genera una desigualdad en un país donde no ha tenido crecimiento del empleo privado hace muchos años, y en un país donde uno encuentra estadísticas también recientes y alarmantes, por cierto. ¿Por qué alarmantes? Porque evidentemente evocan situaciones de personas, ¿no? de seres humanos. Cuando uno piensa que el mercado laboral en los últimos 6 meses, el mercado laboral es el mercado registrado, perdió 88.000 puestos de trabajo, y que en la industria cayó un 3,1 interanual, y mucho más todavía en el comercio y la industria y en el sector textil. Eso ya, a la luz de lo que hemos escuchado en los últimos días, sabemos de qué se trata esto.
Hoy el mercado laboral al mes de noviembre del 2025 perdió en noviembre del 2025 17.000 empleos asalariados, pero creció la mitad, casi 8.600 los monotributistas. O sea que tiene sus aspectos negativos y sus aspectos positivos. Otro aspecto muy positivo es el límite a los conflictos. Los conflictos, las huelgas, por ejemplo, tienen que anticiparla con 5 días de antelación y garantizar la prestación de los servicios esenciales hasta el 50% de los que se prestan habitualmente. Esto es no solamente para los servicios públicos, sino también para sectores de atención al público, como pueden ser bares, restaurantes, negocios en general. Y acá volvemos a tocar un tema que también me parece muy importante, que es la esencialidad. O sea, los aspectos son positivos, pero a nosotros, a mí me hubiera gustado que hubiera avanzado más sobre el tema de las grandes cajas sindicales, porque cuando hablamos de casta, creo que la casta más perversa de todas es la casta sindical, a la cual es intocable. O sea, si yo hubiera tenido los bienes que tiene el Chiquitapia y no puedo justificarlos, Alcatraz y Sing Sing me hubieran quedado cortos. Alcatraz y Sing Sing, para los que no lo conocen, son cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos. Digo porque a veces uno dice Alcatraz o Sing Sing y los más jóvenes te dicen, ¿qué estás diciendo? Bueno, ¿cómo? Eran. Eran cárceles de máxima seguridad. Bueno, yo creo que esto es el punto más importante, y lo más importante de todo es que el gobierno haya empezado a darse cuenta que el diálogo es esencial, que tenemos que dejar olvidado también aquel tiempo en que no se tocaba una sola coma, y que pensemos que el diálogo es reconocer que todos tenemos derechos en la proporción que nos ha conferido el electorado, desde luego. En el caso, todos tenemos derechos, me refiero al caso estrictamente, o sea que no hay un monopolio de los derechos, sino que los derechos deben ser dialogar, es reconocer al otro. En definitiva es eso, reconocerlo como actúa de modo pacífico, porque si dentro del Congreso están debatiendo esto, se ha llegado a un consenso, me parece que tirar gases lacrimógenos o las 14 toneladas de piedra que padecimos hace ya 8 años con Pablo y todos los diputados, me parece que eso es bastante, se contrapone con lo que es el orden democrático, la república, las instituciones de Estado de Derecho, y volvemos a la época del salvajismo. Jorge, así que bueno, esa es mi visión de hoy. Jorge, un poco enancado en tu tema de esta cuestión casi negocial de los juicios, me parece que ha llegado ya la hora de que discutamos en la Argentina algo que para quienes trabajamos de abogado, como el que suscribe, nos llama la atención la forma en que se le regulan los honorarios a los peritos, por ejemplo. Porque se le regula en relación a la importancia del juicio y no tiene ningún sentido. Un perito galígrafo que hace un trabajo de 8 horas cobra casi el 40% de lo que cobra el abogado después de 5 años de juicio. Y estoy hablando porque sé de lo que estoy hablando. Peritos calígrafos, peritos contables, peritos médicos. O sea, me parece que, y esto hace a que también las sentencias después se hagan impagables. Entonces creo que también hay que empezar a pensar... Disculpame que te corrija, las sentencias en materia laboral no son impagables por eso, sino que son impagables porque se incurre en anatocismo, intereses sobre intereses. No, pero con independencia, pero digo con independencia de esto. Lo que vemos es que en relación a los honorarios de los propios abogados, que trabajaron 3 años, 4 años, 5 años, bien, mal, más o menos, no puede ser que esa suma sea la mitad o el 40% de los salarios de un perito, que ha hecho un trabajo de 8 horas. Está bien, yo te entiendo, pero eso está fuera del alcance laboral. Fuera de la ley laboral. Pero por eso digo, deberíamos por ahí... No podemos entrar en una ley laboral a regular todos temas que son
en una ley laboral no podríamos regular todos temas que son de honorarios, porque también teníamos que fijar los honorarios de los abogados, porque yo en materia laboral te puedo decir al revés, que hay abogados, y conocí el caso de Recalde, por eso te lo digo con nombre y apellido, que presentaban demandas como chorizos y después ya caminaban los juzgados per se. Sí, o sea que el no me juzgado digan trabaja que prácticamente de oficio. Hasta las cédulas hace el juzgado. trabaja de oficio. Entonces, a mí el tipo me dice, después de 5 años estoy cobrando esto. Bueno, yo tengo el caso de una persona muy allegada, mi hermana concretamente, que una persona trabajó durante un año cobrando 600.000 pesos y le terminó pidiendo $30.000. Y el abogado realmente, cuando yo lo fui a ver para arreglar, finalmente arreglé, no por mucho menos, sino el abogado se me quedó mirando y yo dije, la verdad, doctor, creo que laburé yo más que usted hablando y que no termine en la etapa judicial, porque está bien, estaba mal hecho todo, el abogado que se lo llevó a mi hermana se lo llevó mal, pero no importa, eso es otra historia. Pero el abogado de la parte actora, la verdad que la actividad que había tenido era muy, pero muy escasa. Creo que Pablo se fue. Tenía problema de la conexión. Estaba viendo si lo resuelve. Bueno, espero que estuviera de acuerdo conmigo. No, creo que por eso cortó, no estaba de acuerdo. Bueno, entonces, pero que me lo diga. Jorge, Pablo, si estás ahí, bueno, hoy decímelo. no está. Hoy vamos a tener por ahí con alguna suerte a un muy distinguido juez del fuero criminal federal, que es el doctor Jorge Gorini. Y justamente a consecuencia de esto que en la última versión del programa habíamos señalado de la preocupación sobre las bondades y las no bondades de la baja de la imputación con independencia si son 14 o 13 o 12. También vimos un Reels, por lo menos lo vi yo, hizo que yo no sea autorreferencial, un Reels donde un señor que le faltaban los dientes, además, joven, decía, no nos interesa que bajen la edad de la punición. Bueno, está bien, puede no saber cómo se llama el nombre. Decía, no importa, porque si la suben a 13 vamos a mandar a chicos de 12 a robar. Y si suben a 10 vamos a mandar a chicos de 9. Así que no nos preocupa. Entonces, me parece que sería importante, si lo podemos conseguir en algún momento, Ricardo, sí. Te interrumpo porque nos está escuchando el doctor Jorge Gorini actualmente, ya está enganchado. Bien, si es así, permíteme, Jorge, que le dé la bienvenida. Jorge Gorini, ¿estás en línea? Estoy en línea, los estoy escuchando. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos y a través de ustedes a su audiencia. Bien, bueno, para los que no conocen... Buenas tardes, Jorge. Un gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge Enríquez? De lado. Un gusto, Jorge. Bien, para los que no conocen el tránsito laboral del doctor Gregorini, que yo lo he dicho con mucho énfasis y además con mucho cariño, creo que es uno de los jueces más probos de la República. Una vez hace algunos años atrás, en una diplomatura, dije, es uno de los jueces con más coraje que conozco, y lo vuelvo a repetir. Doctor Gregorini es un hombre dedicado a la justicia hace muchos años, además un gran estudioso, un gran conocedor del derecho penal. Titular, en este momento, si me equivoco, Jorge, corregime, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal número 4, ¿es así? El número 2. Número 2. Subrogué en el Tribunal. Y subrogás en el 4, correcto, es así. Así que te damos la bienvenida, por supuesto, tanto de Jorge Enrique, que es el director de este programa, como yo soy un pobre rascatripas y un amigo mío. Te damos primero la bienvenida, el agradecimiento y que nuestra idea de tu participación
frente a estas voces que se levantan afuera en contra de la baja de la edad de la imputabilidad, preguntarte en tu carácter de juez si ves que esto es positivo, es negativo, y cómo puede, digamos, esta modificación a la edad de la imputabilidad, si puede ser bueno o puede ser malo en los términos de política criminal y de resultados de la política criminal. Gracias, Jorge. No, al contrario, nuevamente los saludo. Jorge, que es profesor Ricardo Bullerí, grandes amigos, los saludo también a través de ustedes a la audiencia nuevamente, y verdaderamente es muy interesante la propuesta que me hacen para conversar sobre una problemática muy actual, muy importante, absolutamente vigente, que gira en torno de la modificación de la edad de imputabilidad y de manera conjunta el tratamiento de lo que implica la delincuencia juvenil, que hoy por hoy se resuelve desde el punto de vista legal con una legislación absolutamente obsoleta que ya lleva 45 años aproximadamente. Indudablemente la realidad nos muestra la necesidad de reformar el sistema penal juvenil, y entre las cuestiones a modificar o evaluar, uno de los puntos centrales gira en torno de la edad de imputabilidad. Hoy la edad de imputabilidad comienza a partir de los 16 años. La experiencia empírica nos demuestra que la sociedad ha cambiado, que la delincuencia juvenil cambió. Vemos diariamente episodios de violencia sumamente agresivos, en los cuales están involucrados menores de 16 años, y la evolución de la sociedad nos coloca frente a tener que reexaminar si los 16 es la edad de imputabilidad adecuada. Yo entiendo que no, que debe disminuirse. Los proyectos giran alrededor de los 13, los 14 o los 15. Yo creo que los 14 sería una edad adecuada. De todas maneras, es una determinación para la cual sería conveniente también escuchar la palabra de especialistas médicos que nos puedan ilustrar respecto de los procesos evolutivos de las personas. Los 14 años, de todos modos, entiendo que habría consenso para que todos estuviéramos de acuerdo que es una edad razonable a partir de la cual una persona puede o debe responder por sus actos ante la ley penal. Vos me preguntabas, Ricardo, cuál era mi opinión respecto de los eventuales efectos disuasivos que podría tener en términos de prevención. Uh-huh. Bueno, también tenemos todos acreditado, la experiencia nos indica que los montos de pena, incluso en términos disuasivos, tienen un valor relativo. Quien delinque raramente se interiorice del contenido de la ley como para conocer en profundidad los riesgos a los que se expone. Y en este caso creo que ocurriría lo mismo. Así que relativizo el alcance disuasivo que podría tener la disminución de la edad de imputabilidad, pero sí entiendo que es necesario reexaminar el tratamiento del menor ante la ley penal, porque el abordaje tiene que ser multidisciplinario, y creo que los proyectos de ley en este sentido acompañan, ¿no? Con penas alternativas, procesos educativos, y buscar que verdaderamente ese menor que transgrede la ley penal pueda en el futuro, cumplido el tratamiento penitenciario, reinsertarse a la sociedad y continuar su vida. Bien, Jorge, ¿tienes una pregunta? Eso, sí. Sí, Hola. Eso justamente... Hola, ¿sí me escuchás? Sí, perfecto. Yo lo que digo es, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso a veces uno tendría que pensar que hoy en día, por la madurez cognitiva, por el hecho del acceso que tienen los chicos a las redes sociales, por el hecho de muchísimas circunstancias, incluso por el hecho de que muchas veces se los emplea para cometer ilícitos, se los emplea como dealer, que se los emplea porque se sabe. Me parece que la edad de la imputabilidad podría ser aún más baja, pero creo que llegar a un consenso en 14 años me parece que está bien. Aclarémosle a la gente, y disculpen, que el menor hoy hasta los 15 años no es imputable de delitos, es decir, que si los comete, un juez puede disponer lo que es mejor para él, o sea, internarlo
en un instituto para su protección o entregarlo a la familia. Entre los 16 y los 17 y 18 años ya permite que acusar a menores, a delitos a menores. Creo que esto es... El juez entonces investiga. Lo que pasa es que cuando el juez lo entrega a la familia, pensemos que está constituida por a lo mejor un padre que está preso, con suerte, porque a lo mejor lo asesinaron por haber cometido en ocasión de algún robo, hijos que a lo mejor trafican, madre que a lo mejor se prostituye, hijas que están en otro tipo de actividades. Entonces creo que el ejemplo, por más que bajemos nosotros la edad de imputabilidad, creo que lo importante es que acá exista regímenes, como yo lo señalaba el programa anterior, cuando yo era joven, cuando yo era chico, existían los llamados reformatorios. Los llamados reformatorios se veía una disciplina cuasi militar, desde el uniforme que tenían los chicos, que eran, no recuerdo, guardapolvos grises, hasta todo tipo de enseñanza de artes y oficios, educarlos en las cosas más esenciales, o sea, lo que no podía hacer la casa, o lo que no podía haber hecho la escuela, cuando la escuela realmente cumplía un rol socializador, lo hacía él. Por eso yo creo que siempre la idea es buscar que exista el castigo que es necesario, porque aparte pensemos siempre en la otra cara, ¿no? El derecho de la víctima, y acá que la víctima muchas veces queda, por suerte las normas últimas han servido para que la víctima tenga su participación activa en el proceso, pero si no, entonces me parece que el castigo es necesario, pero me parece que tiene que ir acompañado de rehabilitación, que eso me parece que es la parte que falta, probation, justicia retributiva, lo que sea. Eso me parece que es el capítulo que está faltando, ¿no? Coincido, Jorge, porque esto que planteás es absolutamente cierto y muy serio, en orden a que la reinserción del menor cumplida su sanción penal a un entorno que lo condujo al delito, probablemente lo reconduzca al delito. Entonces, eso es algo también a considerar para que verdaderamente se trate de una herramienta legal efectiva en términos de prevención y de reinserción social de la persona que transgrede la ley penal. Coincido también en tu perspectiva de poner atención en la víctima. Hay familias, lo vemos cotidianamente de forma lamentable, que quedan absolutamente arruinadas por la actividad de una persona que al día de hoy está fuera del sistema penal. Y es necesario que esto se tenga también en consideración. Yo creo que el abordaje de la problemática del menor frente a la ley penal es algo urgente e importante. Pero en términos de importancia, creo que habría que desarrollar políticas a mediano y largo plazo, donde fundamentalmente la educación tiene un rol preponderante, y en términos de urgencia, establecer criterios como los que se están evaluando actualmente en el Congreso, de determinación de edad y sanciones eventuales a imponer a estas personas que a partir de los 13, 14 o 15, veremos cómo resulta la ley, son aquellos que transgreden la ley penal. También es cierto que la capacidad de los menores es progresiva, ¿no? Es decir, un menor de 13 o 14 años podría responder frente a la ley penal ante un delito que implique una agresión física, una lesión o puesta en peligro a la integridad física de otro o la vida de un tercero, pero probablemente no pueda ser responsable de un fraude complejo, transnacional, que está fuera del alcance de su capacidad de comprensión. Jorge Gorini, perdóname. Sí. Justamente cuando arribamos a estos temas, en alguna de las tantas diplomaturas, muchas de las cuales nos acompañaste, yo siempre sostengo y sigo sosteniendo que estamos necesitando un código penal mínimo, un código penal del menor, porque evidentemente no hablamos de estafas o cheques sin fondo, pues son sonceras jurídicas. Un cheque sin fondo lo va a hacer un chico de 14 años y no puede entrar chequera, es decir... Además que digamos que hoy el 302 del Código Penal que es en desuetudo, porque los cheques circulan escasamente, ¿no? No, sí, eso ha sucedido, pero creo que para los que hacemos derecho penal en serio, de fondo, con preocupación seria, sostenemos que
o por lo menos creo, no sé si Jorge Gorini me acompaña en esto. Creemos que no, la baja de la edad de imputabilidad no es el solo hecho de poder capturar a ese menor, que es peligroso para sí y para terceros, un poco como resabio de la cultura alemana, ¿no? Donde la edad del menor va a estar representada por su capacidad para comprender la criminalidad del hecho y por dirigir sus acciones. Entonces, un poco la idea es que atrás de la baja de la imputabilidad del menor, sí tener que trabajar con cuerpos interdisciplinarios a los efectos de tratar de recuperar al menor. No se trata de colocar un menor en una celda y ir a buscarlo entre 4 años, porque si no trabajamos sobre ese menor, lo único que va a hacer es salir para de lo que entró. Perdón, eso es lo que yo creo, Jorge Gorini. No, totalmente de acuerdo, Ricardo, con vos. Lo que dijiste lo suscribo 100%. Hay algo que se corre en términos de riesgo, de expectativa social de solución por parte de la ley, es decir, la expectativa social de que a partir de la sanción de una ley que modifique la edad de imputabilidad, eso va a repercutir de forma inmediata en una disminución de los índices de criminalidad juvenil. Y esto no necesariamente funciona de una forma tan lineal. Entonces, el riesgo es que, frente a índices de criminalidad que no se modifican ante la sanción de la ley, genere cierta sensación de insatisfacción. Pero lo cierto es que el objetivo que debe guiar, el norte al que debe apuntar la ley y toda la legislación juvenil, es a que el menor no se involucre en delitos. Es anticiparse a que el menor participe de actividades delictivas. Y en esos términos, el aporte de la ley es uno, pero no el único. Entonces, me parece que el abordaje no es exclusivamente a través de la ley que determine una nueva edad de imputabilidad y los otros institutos que giren alrededor, como vos señalaste en la probation, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, acompañamiento terapéutico, psicológico, previsión de contacto con las víctimas, que son todas medidas alternativas, pero que si no solucionamos otros aspectos que están incluidos dentro de la problemática, probablemente resulte insuficiente. Jorge recién señalaba, ¿qué hacemos con el menor que una vez que cumple su pena lo reinsertamos a una familia que está en un contexto de violencia, donde hay familiares detenidos, con personas que cometen delito en su entorno más cercano? Bueno, verdaderamente es muy difícil poder reinsertar un menor en ese entorno tan complejo. Por eso digo que los proyectos de ley, la edad de imputabilidad, son un aspecto importante, urgente, pero que tienen que ser acompañados por otras políticas también educativas, de prevención efectiva, que nos garanticen la disminución de los índices de criminalidad juvenil y que verdaderamente el menor no delinca. Así que bueno, este es un tema actual que nos conmueve a todos y que verdaderamente amerita que el Congreso trabaje, determine nuevas edades y nuevas herramientas nuevas como para poder abordar la problemática de la criminalidad juvenil. Jorge, te agradezco mucho, muy bueno tu respuesta por sí, Jorge. No, que quería decir, muy claro y contundente, la verdad que, y muy concreto, por cierto. Así que, bueno, yo anticipé, te quería agradecer la participación en el programa y estos minutos que tuviste para con nosotros. Disculpa que me anticipé. No, está todo bien. Lo que pasa es que para nosotros también el tiempo es tirano y tenemos que pasar a otros temas. Jorge, te agradezco muchísimo tu participación. Esperemos poder llamarte en algún momento de las próximas semanas para avanzar sobre temas como como estos que son siempre tan importantes y tan sensibles para nosotros. Gracias, Jorge, un abrazo gigante. No, un gusto para mí, un fuerte abrazo para los dos, Jorge, Ricardo, y al contrario, felicitaciones por ocuparse de estos temas de actualidad y de tan importancia y trascendencia social, y para los operadores del derecho de una forma tan efectiva. Así que a disposición para cuando lo consideren necesario. Me despido y los saludo a todos desde acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Corte. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos después del corte comercial. Ricardo, ¿está escuchándonos? ¿Todavía no está todavía? Bueno, va a estar entonces, seguramente Osvaldo Pérez San Martín en unos minutos. ¿El doctor Torero lo perdimos a Pablo? Tenía problemas de conexión, sí. Bueno, correcto. Bueno, no teniéndolo por ahora al profesor Enríquez, hemos visto, bueno, con asombro esta nueva desgracia judicial, la del juez Ventos de Mendoza, ¿no? Realmente una organización criminal organizada dentro del Poder Judicial en que han intervenido los hijos y la mujer del magistrado incluso. Esto nos acredita que los lugares no hacen honorables a las personas, sino que las personas hacen honorables a los lugares y las instituciones. Osvaldo San Martino, te damos la bienvenida. Ricardo Bullerí, programa de Jorge Enríquez y Horacio Fernández. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Osvaldo. Bien, queríamos saber tu parecer sobre las cosas que nos están sucediendo en estos momentos. No sé en concreto cuál, porque no estuve escuchando hasta ahora. No sé qué es lo que estuvieron conversando. Lo que estuvimos hablando fue el tema de la baja de imputabilidad con el doctor Gorini, juez del Tribunal Oral número 2, que habló muy bien sobre lo que hicimos nosotros, que la baja de imputabilidad no hay que verla como la panacea de que van a bajar automáticamente la comisión de delitos por menores, sino que esto es un trabajo a mediano y largo plazo y que se soluciona no diciendo cárcel, sino que haya institutos de rehabilitación de menores. Institutos de rehabilitación de menores donde, como pasaba con los viejos reformatorios. Entonces me parece que esto tiene que ir acompañado de un régimen penal juvenil que sea efectivo. Me parece que eso es. Hay que coincidir plenamente porque no disuade al delincuente la posibilidad. Al delincuente lo que disuade la posibilidad es que lo descubran, lo atrapen y lo juzguen. No que aumenten la pena, si total la pena, si una vez hicimos un cálculo que la pena
se terminaba aplicando de los delitos solamente de los que se denunciaban al 0,3% de la gente. Entonces el tipo dice, yo me juego el tute, y estamos hablando de delitos en general, yo me juego el tute, y por ahí pasa un buen abogado, un juez corrupto, la policía que mira por otro lado. Entonces, bueno, es que es así, es así. Eso ya lo escribió, ya lo escribió Beccaria en el siglo XVIII, eso, de los delitos y la pena, que no es la gravedad de la pena lo que detiene al delincuente, sino la probabilidad de que sea aprendido y condenado, o sea, y eso es lo que falla, y por más que se sigan aumentando las penas, si falla eso, no se va a solucionar la cuestión. Me acuerdo cuando fueron las leyes Bloomberg, que toda la gente decía, y descalabró el Código Penal, porque delitos que eran mucho más severos pasaron a tener una pena mucho menor a otros que eran más leves. Entonces, viste, esto no es la ley parche, la ley es parche, viste, que vas poniendo un parchecito acá, otro parchecito allá, que al final queda un Frankenstein que no sirve para nada. Eso es un poco... porque... ahora... Sí, perdón, Jorge. No, seguí, porque hablé bastante. Porque además se suele, es lo que, ya lo hablamos muchas veces, lo que Risolía llamó alguna vez la legislación episódica. Pasa un hecho, ocurre algo que despierta conmoción en la opinión pública, entonces se legisla sobre ese hecho, y quién sabe ya está legislado, pero se lo trata de legislar como un traje desastre para que le quepa bien a ese hecho. Y así se van, como decimos, emparchando, y se pierde toda sistematicidad, y se pasa a un... Pero esto ocurre no solo en materia penal, ocurre en todos los ámbitos. No, seguro. Sí. Yo, por ejemplo, ahora esta gran reforma laboral, cuya orientación seguramente es sin duda positiva, porque es necesario flexibilizar normas laborales, que además son muy viejas, sabemos que impiden que los empresarios contraten personal, porque les trae un verdadero problema, pero en realidad creo que ni los legisladores saben bien lo que están votando, porque se le han hecho montones de modificaciones en las últimas horas, y digamos a puerta cerrada, de forma reservada, en constante toma y daca, que no nos tenemos que escandalizar, es parte de la democracia, pero no es lo ideal para legislar. Creo que la gente ni sabe bien qué es lo que se está votando en este momento. No, estamos de acuerdo en esto. Yo lo dije al comienzo del programa, yo dije que me parece que estaba Torero en ese momento, sacando algunos momentos de nuestra historia de reciente, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri, los diputados, tanto con el kirchnerismo como actualmente con Milei, los diputados oficialistas, estoy hablando, se les baja la orden, en aquel momento era ni una coma menos, y en este momento, lo dijo el otro día y salió en La Nación, creo, y me lo contó. Sí, lo dijo Karina Milei, eso, sí. Un diputado que estuvo ahí me dijo, sí, me asombró, primero se vota y después se lee. Primero se vota, esto es extraordinario. Primero se vota y después se lee. Y yo comentaba con Torello que nosotros, no solamente en Cambiemos, que era la confluencia de 3 fuerzas políticas, sino también en el PRO, lo discutíamos por más que viniera del Ejecutivo. Había algunos que tenían una mirada, otros otra, y bueno, y muchos de nosotros nos opusimos, votamos en contra de la ley de alquileres que venía del Ejecutivo, porque esa ley había sido tan manoseada, salió del Ejecutivo de una manera tan manoseada, cuando llegó al recinto, alguien que el otro día me enteré... Sí, perdóname, alguien que el otro día me enteré que habló muy bien de mí, que yo era un ejemplo para él, Lipovetsky, me dijo eso, y yo dije, me lo contaron que en Crónica había dicho eso, y bueno, está bien, bueno, si sirvo de algo, pero yo me acuerdo que le hizo los retoques él, y cuando nosotros lo vimos era un Frankenstein que iba a generar retracción de la oferta de inmuebles destinados a la locación y perjuicio a los inquilinos. Entonces yo dije, esto no es el Ejecutivo. Y bueno, y ahí lo votamos en contra, en el propio, y más nos dimos cuenta cuando la parte nuestra del bloque que no razonó, que no pensó, estaba votando igual,
que el kirchnerismo. Ahí nos dimos cuenta que la razón la teníamos nosotros. Es patético cuando dice así, pero bueno, cuando no se discute, decir total, además el tipo le va a decir. Primero se vota, primero se vota y después se lee. Y si me pregunta, ¿y lo leíste? Después sí lo leí. ¿Quién me va a tomar examen si lo leí o no lo leí? Vamos. No, pero Sí, pero eso es una falta de respeto hacia la sociedad en general. Es una degradación de esos legisladores que aceptan esa orden. Para eso, ¿qué es lo que quieren decir en el fondo? Que el Congreso está de más. Digamos, eso es un órgano superfluo, y es lo que piensan, ya lo venimos diciendo de hace 2 años. Íntimamente desean eso. No pueden llegar hasta el fondo, pero lo van manifestando. ¿Cómo que primero lo manifiestan, pero por suerte... Autómatas. Sí, pero por suerte la realidad a veces los ubica de un sopapo, como pasó ahora con este tema de la ley laboral, que según la senadora Burrich salía con fritas, y como vino del Ejecutivo, no, a la mesa política arreglamos ya con todo el mundo, y resulta que hubo que hacer 28 modificaciones. No me molesta, no lo traté esto, pero no me molesta para nada que no se haya bajado el tema de ganancias, porque es un impuesto coparticipable que afecta sensiblemente a las provincias, que es la fuente de ingresos más grande que tienen. Entonces, las provincias se pusieron firmes y dijeron, no, esto no pasa. Pero hubo otras cosas que se puso firme los sindicatos y no pasó, como el tema de las obras sociales o del malhadado aporte solidario, que eso lo logró el sindicalismo. Por eso hoy la manifestación está tan violenta que está ocurriendo, es producto de las fuerzas violentas de la izquierda, no de los sindicalistas, porque ellos, y si hay algún sindicalista es porque está haciendo un acting, porque la verdad que ellos les fue fantástico, arreglaron como realmente les placía a ellos. Por eso, estas son las cosas que a mí yo digo, está bien, muchos me dicen no se puede ir a fondo. Si vos me preguntás el balance de la ley, yo voy a estar muy contento cuando salga la ley, por supuesto. Pero me hubiera gustado, es con sabor a poco. La verdad es esa. Ahora vos me podrás decir, ¿y ustedes quisieron? Y nosotros no pudimos hacer mucho, porque cuando el radicalismo era gobierno, los peronistas torpedeaban todo y el señor Zapag mandó a sus senadores a votar en contra, que fue el famoso voto que se perdió. Y con De la Rúa, ¿qué pasó? Y con De la Rúa armaron un quilombo sensacional, un despelote bárbaro con el tema de la Barelco, lo hicieron pudrir todos los propios sindicalistas, y con Macri le tiraron las 14 toneladas de piedra. ¿Vos qué quiere decir? Ahora, yo quisiera saber cuántos de esos que en el 83, en el 2001 y en el 2017 pensaban que hoy estar en el Congreso, no pensaban que el torpedeo que nos estaban haciendo a nosotros. Y hoy, como los tiempos cambiaron, el clima de época, bueno, va por ahí. Que no me da la seguridad que el día de mañana los vientos cambien para el otro costado y volvamos atrás con lo que se está consiguiendo. Con lo que se ha conseguido hoy. Es elemental, una ley que tiene desde el año 64 que está esta ley, creo. O no, 64 porque era ahí. 74, 75 para el gobierno de Isabel Perón. Sí. El gobierno de Isabel Perón. Que de aquel momento había trabajo manual repetitivo hasta la era de la comunicación y hoy de la inteligencia artificial y todos los avances cibernéticos, evidentemente la legislación hay que desacoplarla, no preveían la economía del conocimiento, no preveían tampoco el trabajo a distancia. Pero bueno, es un avance y no, así como en otras cosas nos disgusta, esto por lo menos vemos que se logra algo, que queda con gusto a poco, pero bueno, no sé, está muy serio el doctor Bulleri que lo estoy viendo. Soy serio, querido Jorge, soy serio. En estos 3 minutos que quedan de programa, sí, bueno, creo que todos estamos contestes en que en estos momentos la Argentina tiene tantas cosas para hacer que todos son como banditas, ¿no? Todos son como pequeñas banditas con lo cual vamos tapando los agujeros que vamos teniendo, pero es razonable, venimos de un país absolutamente destruido, de un país que fue entregado prácticamente sin fondos, entonces ojalá que le vaya bien al gobierno, ¿no? Con independencia de todas las críticas. No, yo no digo que no.
pero ojalá, por supuesto. Pero decimos todo, pero cuando vos ves que los gordos, los sindicatos, que nosotros hacíamos declaraciones juradas, como les dije antes, y cuando nosotros presentamos el proyecto para que hicieran declaraciones juradas de bienes, no las hacían y las siguen haciendo, y el señor Tapia, que es sindicalista, está más sucio que una papa, y entonces vos decís, pará, pero ¿estamos yendo a fondo o estamos pasándolo un poquito para que no se vea la bolladura del coche? Estamos pasando un poco de cera. Eso es lo que no sé si Osvaldo piensa lo mismo. Sí, no, a ver, en cuanto a que vamos a seguir hablando de la ley, realmente no la estudié a fondo, pero creo que la orientación en cuanto a que es necesario flexibilizar y actualizar, modernizar las normas del derecho laboral, vamos a coincidir todos. Ahora, habría que ver caso por caso, no te puedo decir, me parece que quizá no se dio una discusión tan amplia y mucha gente se va a desayunar con que ciertas cosas que daba por adquiridas ya no las tiene, y hay que ver la reacción cuando eso ocurre. En fin, por supuesto que la Argentina no crea empleo neto desde creo que 2011 más o menos. Exacto. Y en parte eso es por la rigidez de las normas laborales, porque lo que es cuando es tan, pero no es solo la norma, ¿no? Sino, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Toda una cultura que permeada en también nuestros tribunales del trabajo, con esa idea de que hay que proteger al trabajador, que por carácter intuitivo, que siempre estudiamos en la facultad y que está bien, pero lo han llevado a un extremo tal que a veces hasta prescinden de la norma, acuden a ciertos principios que ellos creen de justicia, y entonces uno sabe, sobre todo en las pequeñas, las pymes, ¿no? Sabe que si toman un empleado, salvo que tengan una necesidad muy grande y que estén trabajando muchísimo, eso le va a generar en algún momento un dolor de cabeza y a veces hasta la quiebra misma. Entonces, la orientación general en cuanto a la flexibilización, yo creo que es positiva. Ahora, en muchos otros ámbitos de este gobierno hay tenemos que seguir señalando un carácter autoritario y una vocación hegemónica, populista, que a mí me sigue preocupando. Bien, muchas gracias, Osvaldo, como siempre. Gracias. Le agradezco al señor jefe absoluto de este programa, Jorge Enríquez, su participación. No soy jefe absoluto. Su participación de Extramuros. Y bueno, cerrando el programa a las 19 horas que son, le agradecemos a todos y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, Jorge. Chao.